fórmula para el Senado de la República por la Ciudad de México. Y esa elección sí la ganó. En las elecciones federales de junio de 2024, haciendo fórmula con Ernestina Godoy, la ex fiscal de la Ciudad de México, obtuvieron los escaños de mayoría relativa para el Senado con un margen bastante amplio. La fuente cita un 54.3% de los votos. Parecía que su destino era legislativo, pero su ascenso continuó. Efectivamente. Una vez que Claudia Sheinbaum ganó la presidencia y asumió el cargo el 1 de octubre de 2024, uno de sus primeros nombramientos clave fue precisamente el de Omar García Harfuch como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal. Sucedió a Rosa Isela Rodríguez en el puesto, asumiendo así la máxima responsabilidad de la estrategia de seguridad nacional. Y aquí es donde la conversación se vuelve, pues, inevitablemente más compleja y tensa. Porque este nombramiento, el pináculo de su carrera hasta ahora, revivió con fuerza las controversias que lo han rodeado. Hablemos de ellas, basándonos en lo que reporta nuestra fuente. La primera, y quizás la más sensible por su implicación en derechos humanos, es su presunto vínculo con el caso Ayotzinapa. Este es un punto extraordinariamente delicado y persistente. La controversia se centra en su actuación o posible involucramiento en los días posteriores a la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala en 2014, cuando él era, como mencionamos, el jefe de la Policía Federal en Guerrero. El elemento central aquí es el informe presentado en agosto de 2022 por la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, encabezada entonces por Alejandra Encinas. ¿Qué dice específicamente ese informe oficial sobre él? Bueno, el informe detalla una reunión que se habría celebrado en Iguala el 7 de octubre de 2014, unos días después de la desaparición. Según el informe, esta reunión fue presidida por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, y contó con la presencia de altos mandos de seguridad y autoridades locales y federales. El informe nombra explícitamente a Omar García Harfuch como uno de los presuntos asistentes a esa reunión, junto con el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero y Tomás Cerón, entre otros. Y la implicación de esa reunión es gravísima. Gravísima. Según las conclusiones presentadas por Encinas, basadas en testimonios y análisis de información, fue en esa reunión y en otras similares donde se habría fraguado la llamada verdad histórica, es decir, la versión oficial inicial del gobierno de Peña Nieto sobre lo que sucedió con los estudiantes. Una versión que sostenía que habían sido incinerados en el basurero de Cocula y que posteriormente fue desacreditada por múltiples investigaciones independientes y por la propia Comisión de la Verdad, que la calificó como un intento de encubrimiento. Ser señalado en un informe presidencial como parte de la construcción de esa versión es una acusación de enorme magnitud. ¿Cuál ha sido la postura de García Harfuch frente a esto? Su defensa ha sido consistente. Ha negado rotundamente haber participado en esas reuniones específicas posteriores a la desaparición, particularmente la del 7 de octubre. Su argumento central, según reporta la fuente, es que para esa fecha él ya no estaba físicamente comisionado en Guerrero, sino que había sido trasladado a tareas en Michoacán días antes. Sin embargo, el hecho es que el informe oficial de la Comisión de la Verdad sí lo nombra. Además, la fuente añade un contexto importante. Señala que medios como la revista Proceso y la periodista Anabel Hernández ya habían publicado reportajes desde 2016 que mencionaban su presunta presencia en reuniones clave relacionadas con el caso Ayotzinapa, incluso antes de que se publicara el informe de Encinas. Entonces, tenemos un choque directo. La versión de un informe oficial de una comisión de Estado contra la negativa del funcionario basada en su ubicación física en esas fechas. Es fundamental entender que no se trata de una acusación penal formal en su contra derivada directamente de esto en el documento fuente, pero sí de un señalamiento político y moral muy fuerte sobre su posible rol en las primeras etapas de lo que se considera un encubrimiento. Ahora, la otra gran controversia que menciona la fuente: los presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Correcto. Estas alegaciones han sido impulsadas principalmente por la periodista de investigación Anabel Hernández, a través de su libro La historia secreta, AMLO y el cártel de Sinaloa, y una columna publicada en el medio alemán Deutsche Welle.
La fuente que estamos usando, Wikipedia, recoge estas acusaciones señalando que Hernández se basa en testimonios que recopiló. ¿Qué tipo de testimonios menciona la fuente que sustentan estas alegaciones? La fuente destaca dos. Primero, menciona una entrevista que Hernández realizó en 2022 a Julián García, identificado como primo de Omar García Harfuch. Según se reporta, este primo habría afirmado tener conocimiento de que miembros de su familia, incluido Omar, tendrían supuestos nexos con el cártel de Sinaloa. El segundo testimonio, que generó mucho ruido mediático, proviene de Dámaso López Serrano, alias Mini Lic. Él es hijo de Dámaso López Núñez, el licenciado, quien fuera una figura de alto rango en el cártel de Sinaloa cercano a Joaquín El Chapo Guzmán. El Minilic, que es un testigo colaborador en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué fue lo que afirmó específicamente según lo reportado por Anabel Hernández en Deutsche Welle? Pues, mira, según esa columna citada en la fuente, el Minilic declaró que cuando Omar García Harfuch dirigía la Agencia de Investigación Criminal, la AIC, bajo el gobierno de Peña Nieto, habría recibido un soborno multimillonario. El pago supuestamente provino de los Chapitos, los hijos del Chapo, y el objetivo era que García Harfuch y la AIC detuvieran a su padre, el licenciado, quien era rival de los Chapitos en una disputa interna del cártel. La detención del licenciado efectivamente ocurrió en mayo de 2017 en la Ciudad de México. Vaya, una acusación de corrupción al más alto nivel, implicando una supuesta colusión para eliminar rivales dentro del propio cártel. Pero las alegaciones del Minilic no paraban ahí, ¿verdad? No. Según la misma fuente periodística citada, el Minilic también afirmó que durante el operativo de captura de su padre, García Harfuch y su equipo supuestamente se habrían apropiado indebidamente de una suma considerable de dinero, estimada en unos $2 millones, que se encontraba en el lugar de la detención. Además, la fuente menciona que Anabel Hernández reportó haber sido informada por supuestos agentes de la DEA sobre la existencia de grabaciones. Estas grabaciones, obtenidas de intervenciones a criminales, presuntamente detallarían un modus operandi de García Harfuch y su equipo para quedarse con dinero y drogas asegurados en operativos. Son señalamientos, explosivos, que pintan un cuadro de corrupción sistémica, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta de García Harfuch ante estas publicaciones y testimonios recogidos por Anabel Hernández? La fuente indica que él ha negado categóricamente todas estas acusaciones. Y aquí es crucial señalar algo que la propia fuente de Wikipedia añade como nota o matiz importante. Se indica textualmente que no se han mostrado pruebas sólidas hasta el momento para respaldar estas afirmaciones específicas realizadas por Anabel Hernández. Esto es fundamental para el balance. Por un lado, tenemos acusaciones muy graves basadas en testimonios de figuras del crimen organizado y familiares recogidas por una periodista de investigación reconocida. Por otro lado, tenemos la negación del funcionario y la observación de la fuente sobre la ausencia, hasta ahora, de pruebas públicas contundentes que validen judicialmente o de forma independiente esas acusaciones específicas. Entonces, al tratar de armar el rompecabezas con la información disponible, emerge una figura profundamente polarizante. Un funcionario con una trayectoria ascendente y vertiginosa en seguridad, respaldado por figuras políticas clave como la actual presidenta, y a quien se le atribuyen ciertos resultados operativos, sobre todo en la Ciudad de México. Pero, al mismo tiempo, es una figura marcada por sombras muy densas, el fantasma persistente de Ayotzinapa y su posible rol en la construcción de la desacreditada verdad histórica. Un asunto gravísimo de derechos humanos y posible encubrimiento. Y además, estas acusaciones recurrentes de corrupción y nexos con el crimen organizado, aunque negadas y matizadas por la fuente respecto a la solidez de las pruebas presentadas. Esa es precisamente la encrucijada que representa Omar García Harfuch. Encarna una tensión constante entre la imagen de eficacia y mano dura que proyecta y la carga de estas controversias. La confianza depositada en él por la presidencia es evidente con su nombramiento federal. Sin embargo, las preguntas sobre Ayotzinapa, ancladas en un informe oficial, y las acusaciones de vínculos con cárteles, aunque basadas en testimonios y periodismo de investigación que la fuente califica como no probados sólidamente hasta ahora, pues no desaparecen.
generan un debate continuo sobre su idoneidad, sobre el peso del pasado en el presente y sobre la posibilidad de liderar la seguridad nacional arrastrando esas interrogantes. Culminamos así este análisis basado en la información disponible sobre Omar García Harfuch, una personalidad central sin lugar a dudas cuya carrera y las controversias asociadas continuarán bajo la lupa pública y mediática, especialmente ahora desde la Secretaría de Seguridad Federal. Y esto nos deja con una reflexión final casi obligada después de revisar estos elementos. En un país como México, con desafíos de seguridad tan profundos y complejos, ¿cómo ponderar la trayectoria de un funcionario como García Harfuch? ¿Hasta qué punto el pasado familiar, con sus propias cargas históricas y las controversias personales directas como Ayotzinapa o las acusaciones de corrupción, impactan o deberían impactar en la evaluación de su capacidad y legitimidad para encabezar la estrategia de seguridad? ¿Es factible o siquiera deseable intentar trazar una línea divisoria clara entre la gestión presente y esas sombras del pasado? Sobre todo cuando tocan fibras tan sensibles de la justicia y la integridad institucional. Preguntas fundamentales que quedan resonando. Gracias por habernos acompañado en esta exploración.